Buenos días amigos y amigas de YouTube, os traigo un nuevo vídeo, soy José Miguel Blanco Alcaraz. Es un vídeo de motivación que se llama Estar solo. Es para motivarse, el canal es de Rain Tals. Fríos los amaneceres, más grises las personas y más monótonas las rutinas. No sé a ciencia cierta si estar mirando a las paredes de mi pequeña habitación la hace más acogedora o más lúgubre. Es entonces cuando me levanto, me pongo delante del espejo y me pregunto, ¿para esto he venido aquí? ¿De verdad? Mi paso por este planeta no puede consistir en una plegaria vacua cuyo único objetivo es salir de un pozo de soledad del cual no veo el fondo. Me encantaría decir que todo este sufrimiento tiene un sentido, una razón de ser, pero lo cierto es que no lo tengo nada claro. Solo. Es tremendamente irónico que uno pueda sentirse atrapado en una ciudad con más gente de la que puede llegar a contar y, al mismo tiempo, el más afortunado y libre de los creadores, cuando lo obligan a encerrarse en su casa porque un virus ultracontagioso se ha apoderado del planeta. ¿Cuántas noches habré pasado imaginándome cómo alguien me coge del hombro, me mira a los ojos fijamente y me dice, todo saldrá bien, a pesar de que no tenga ninguna certeza de si las cosas van a salir bien o no? El tono tranquilizador del mensaje es lo que cuenta, supongo. Es posible que tú también te sientas así ahora mismo. Sería muy hipócrita negar tu aflicción, querido. A fin de cuentas, es el reconocimiento de las emociones el primer paso para aprender a canalizarlas correctamente. Déjame decirte que, como ser humano que eres, tienes todo el derecho del mundo a cuestionar. ¿Quién me escucha cuando las sábanas se hartan de mis tediosas cavilaciones? ¿Quién me abraza cuando las lágrimas me consumen en un desconsuelo incesante? ¿Quién me anima cuando las preocupaciones se apoderan de mi hemisferio derecho? ¿Quién? ¿Yo? Si ese yo es el que ha planteado todas estas encrucijadas malignas. Y gritas, y lloras, y suplicas desesperadamente que algo o alguien acuda en socorro hacia ti. Pero el ángel de la guarda, que se supone que te tendería la mano de la esperanza, nunca aparece. Se habrá perdido por el camino. Ni un triste «¿Estás bien?» llega al buzón de una casa que los transeúntes pasan por alto. De acuerdo, invertiste las pocas fuerzas que aún conservabas en decorar la fachada con superfluidad en lugar de rediseñar el interior de tu hogar. ¿Pero es acaso culpa tuya que te tomen por galardonado sin preguntarte antes? Y más grave aún, ¿por qué recibe el consuelo vital gente que apenas sabe apreciarlo? Alcanzas tu límite. Un neutro ético, social y emocional que ha devorado tu psique interna. No crees en nada. No confías en nadie, no sientes nada, tan solo una sensación de nulidad indescriptible, un conjunto vacío que no eres capaz de describir, pero del que sabes que formas parte. Con la mirada perdida y los ojos en blanco, sueltas por tu boca a modo de susurro. ¿Quién soy? No es una pregunta, sino una arcada ontológica que un ser abandonado y sin rumbo alguno emite desde la más pura desesperación. Pero todo buen cambio ha de tener una experiencia hórrida tras de sí. Este es el comienzo de todo. Dicen que un buen diagnóstico es la mitad del tratamiento. En este sentido, hay quienes creen haber identificado el problema correctamente. Indudablemente, es esta soledad la que me está matando de forma tirana, pausada y sibilina. En consecuencia, huyen de sí mismos, estando plenamente convencidos de que el problema en sí radica en pasar tiempo con uno mismo en cualquier coyuntura. He aquí el mecanismo subrepticio en el que tantos han caído. Huir de su propia conciencia, pensando que así serán más felices que antes. Nada más lejos de la realidad, calificar las emociones como buenas o malas es incorrecto. Así como sucede con la tristeza, la pereza, la duda o la ira, uno ha de atender al contexto, intensidad, significado y manejo de la soledad para valorar si supone una herramienta de poder o un arma de destrucción. En otras palabras, lo importante no es la soledad, sino la interpretación y uso que hacemos de ella. Con todo, es bastante común concebirla como un tormento soportado por personas de todas las épocas y lugares y por lo tanto hemos de desprendernos de ella a toda costa, al ser el enemigo común de nuestra especie. Lo cierto es que existen varias posturas con respecto a su interpretación. Por un lado, hay quienes dicen, el afecto es una necesidad de segunda categoría. Al no estar satisfechas las necesidades básicas de la clase media, su rudimentario modus vivendi se reducía a conseguir alimento, vestimenta y refugio. El ajetreo imperante en sus vidas no les dejaría pensar lo suficiente como para caer presos en el cataclismo metafísico. Quizás fue el progreso económico y social de los cambios que la Ilustración trajo consigo, o las increíbles revoluciones industriales, tecnológicas y científicas que han tenido lugar a partir de la era victoriana,
todavía no se ha encontrado el culpable. En cualquier caso, la soledad ya dejó de ser percibida como funcional, adaptativa, aliada, amiga. Empero, la Civitas se cansó de tener un plato en la mesa, un techo bajo el que dormir y unos zapatos que portar. Querían más: seguridad, realización y, cómo no, afecto. Por ende, desde este punto, la soledad se empieza a percibir como inútil, tóxica, indeseada, enemiga. Por otro lado, hay quienes dicen, el afecto es una necesidad de primera categoría. Así pues, esta vertiente es la que más respaldo científico ostenta. El desarrollo de vínculos afectivos profundos e íntimos con otros entes conscientes ha sido siempre importante. El problema surge cuando uno es completamente incapaz de aguantar su propia presencia y familiarizarse con su conciencia. Este tipo de individuos buscarán de forma desesperada a personas que llenen la falta de tolerancia a su persona. ¿Cómo voy a pasar el resto de mi vida sin alguien que permanezca a mi lado haciéndose eco de mis debilidades? Sin un núcleo familiar que satisfaga mis caprichos y sin un grupo social que disperse mis preocupaciones. Al no materializarse dicho anhelo de acompañamiento, cuyo origen es más bien neurótico, empiezan los berrinches, las lloreras, los atracones y las súplicas. Creo que ambas versiones tienen su parte de razón. Me cuesta bastante creer que un cazador-recolector, un campesino medieval o un hombre semilibre no se sintiera mal por el apabullante hecho de ser un sujeto olvidado y apartado. No tenemos más que acudir al Génesis para observar que la soledad es uno de los primeros males descritos en la Biblia. Sin embargo, también creo que el aburguesamiento candente en los últimos años ha reducido nuestra capacidad para controlar las emociones. ¿Y cuál es el resultado de una gestión emocional deficiente? Consumimos toneladas de porquería para intentar llenar de alguna manera el aislamiento existencial que se ha apoderado de nuestra conciencia, con la esperanza de que saber que estamos solos no suponga un martirio incesante. Pero no se confundan, no hay alimento, película o droga capaz de solventar un problema de tales características. Recuerdan, el problema no es la soledad como concepto. El problema es que no has aprendido a que juegue a tu favor. Y esto no es nada fácil. No es fácil sentarse encima de la mesa cuando la desazón aniquila tu esperanza. No es fácil continuar con las tareas cuando la ansiedad coarta tu tranquilidad. No es fácil resistir la adversidad cuando la pereza destruye tu motivación. A fin de cuentas, hablando en términos más clínicos, la soledad crónica puede devenir en un problema más serio de lo que se cree. Esta condición está asociada con un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. En suma, muestra un aumento en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y debilita los efectos de la dopamina, la hormona de la felicidad. Una segregación prolongada de cortisol ostenta consecuencias catastróficas sobre el organismo. Ansiedad, depresión, problemas de sueño, problemas de digestión, facilidad para acumular grasa, etc. Pero fíjate que he mencionado soledad crónica, no soledad a secas. La idea parece clara, todo tiene sus límites. Sentado, cabizbajo, apagado, algo o alguien te dice que tienes que seguir, y sigues. Es ahí, prosiguiendo ante la dificultad, cuando comienzas a despertar. ¿Será verdad que se puede vivir así, en soledad? La evidencia empírica más vanguardista parece confirmar que no es la más atractiva de las ideas. Aún así, ¿implica esto que su complementario sea verdad? Es decir, ¿queremos estar rodeados de personas las 24 horas del día? No lo creo. Conforme vas ahondando en tus pensamientos, sientes que la respuesta está cada vez más cerca. ¿Por qué hay veces que me siento solo, estando acompañado, y por el contrario, otras tantas en las que me siento acompañado, estando solo? Bueno, suscribíos. Algo ha cambiado en tu cabeza. No sabes qué, ni cómo, pero ya